Buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio poder estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Hoy no estoy en el set de estudio en el que estoy siempre. Es que a la pieza de Sophie le estamos haciendo algunas remodelaciones. Así que bueno, me tocó estar me tocó estar en el comedor en el día de hoy. Yo te invito a que podamos tener un tiempo de reflexión, un tiempo donde podamos aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor. Yo te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos y vamos a orar para que el Señor esté guiando este momento. Amado Dios, te doy gracias por todo lo que haces, gracias por tus cuidados. Señor, verdaderamente te pido que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, la que vamos a exponer en esta noche, y que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones y a las vidas de las personas, Señor. Tú conoces cada circunstancia, tú conoces cada corazón, y te pido que sea tu palabra la que se esté revelando a nuestras vidas en esta noche, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca uno de los personajes bíblicos, un discípulo del Señor Jesús, que es muy controversial, al que llamaban, y lo hemos castigado lamentablemente, como el incrédulo, ¿sí? Yo sé que si vos conocés un poquito la palabra de Dios, sabés que estamos hablando del apóstol Tomás, ¿verdad? La verdad que la vida del apóstol Tomás es como una película. Tiene una introducción, tiene un nudo, tiene un clímax en donde hay una parte, vieron que en las películas siempre hay una parte triste, el nudo de la película donde parece que todo está perdido, donde parece que no hay más solución, y de repente llega al final con una conclusión en donde todo vuelve a florecer, en donde todo nuevamente vuelve a cobrar vida y en donde tenemos un final feliz. Bueno, así es la vida del apóstol Tomás. Y vamos a ir viendo lo que la palabra de Dios relata acerca de este apóstol, y en cada pedacito vamos a ir sacando unas pequeñas enseñanzas. Así que bueno, yo te invito a que puedas tener tu Biblia a mano. Esta es mi Biblia, me la regalaron cuando tenía 9 años, está un poquito baqueteada, pero la verdad que... No, me la regalaron cuando tenía 10 años, pero la verdad que es un tesoro para mí, ¿no? Así que yo te invito a que vos puedas tener tu Biblia a mano y vamos a ir buscando estos versículos, ¿sí? Con respecto a la vida del apóstol Tomás, no hay mucho acerca de su reclutamiento. Lo que sí sabemos es que está en la lista de los 12, es decir, que estaba en el círculo más cercano de Jesús, junto con los otros 12 discípulos. Y como dije, vamos a ir viendo algunos versículos que van a ir hablando acerca de, conociendo un poquito del carácter que tenía y conociendo un poquito acerca de lo que capaz pasó por su cabeza, lo que pasó por su corazón. El primer punto que yo le puse a esta palabra o a esta prédica es el comprometido. Vamos a ir un ratito a Juan 11, 16. Yo te invito a que busques ahí en tu Biblia, capítulo Juan 11, versículo 16. Y dice así, yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Para entender este versículo hay que entender el contexto. Jesús está en una aldea cercana a Betania y llegan unas personas y le dicen que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Jesús decide quedarse en el lugar que estaba y luego de un tiempo Jesús sabe que Lázaro había muerto. Entonces Jesús decide ir para Betania, lo que era una circunstancia peligrosa debido a que los discípulos sabían que Jesús ya había estado tomando popularidad y lo querían matar. Entonces, acá es una de las primeras apariciones que hace el apóstol Tomás, y dice, Tomás le dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Yo le puse el comprometido, ¿por qué? Porque acá podemos ver algunas características
de la personalidad de Tomás. Podemos ver que era decidido, podemos ver que era comprometido y podemos ver que era leal. Decidido porque agarra y le dice a los otros discípulos, vamos con Jesús. Probablemente nos van a matar a todos, pero vamos con Jesús. Estaba comprometido. Tomás, si bien no entendía al 100% lo que era la causa de Jesús, estaba totalmente comprometido con esa causa, a pesar de no comprenderla por completo. A tal punto de que estaba dispuesto a dar su vida por ello. Y no solamente por ello, sino también por Jesús. Se nota que Tomás era una persona leal a Jesús. Estaba totalmente dispuesto aún a dar su vida por Jesús. Y yo cuando leía esto me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la causa de Jesús? ¿Estaremos comprometidos a tal punto de dar nuestra vida por ello? Es una pregunta que yo me hacía y que te invito a que vos puedas reflexionar. El segundo punto de esta prédica es el curioso. Tomás tenía una personalidad que verdaderamente era distinta de la de los otros discípulos. Era una personalidad con una mente un poquito distinta. Y era muy curioso Tomás. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir a Juan capítulo 14. Yo busco acá en mi Biblia. Juan 14. Versículo 1 hasta el 7. Y acá lo voy a leer todo porque la verdad que son palabras muy lindas. Dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Acá podemos ver, aparte de las palabras que Jesús dice que son totalmente profundas, no se angustien, dice no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando justamente ya de su partida y le empieza a contar a los discípulos y le empieza a anticipar de que él dentro de poco ya no iba a estar con ellos, pero le dicen no se angustien ni tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a ese lugar. Y Tomás le dice, y Jesús dice, ¿no? Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y Tomás le dice, Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y la verdad que era una personalidad muy curiosa la de Tomás. Y no tenía miedo a hacer preguntas. Yo me imagino a veces, no sé si alguna vez estuviste en una clase donde tenés al maestro, al profesor que está dando la clase, que está haciendo una enseñanza y por ahí está hablando de temas complicados y por ahí hay cosas que no se están entendiendo y vos tenés la pregunta, pero no tenés esa confianza de hacerla. Por miedo al profesor quizás o por miedo a tus compañeros. Pero Tomás no era así. Tomás encara y para él era más importante satisfacer su duda que quizás quedar en ridículo. Y él le dice, Tomás había estado casi 3 años con Jesús y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y yo me pregunto qué pasaría si Tomás no hubiera hecho esa pregunta. Se nota que Tomás tenía una relación de confianza con Jesús. Tenía una relación de confianza que no tenía miedo
de darle o de preguntarle lo que le parecía, digamos. Tenía esa relación de confianza de no tener miedo de hacerle ninguna pregunta, por más tonta que parezca. Jesús está diciendo algo profundo y Tomás sale: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y justamente es esa duda, justamente es esa pregunta la que despierta o genera una de las respuestas más contundentes que tenemos en la Biblia, en donde Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y solamente por mí se puede llegar al Padre. Y la Reina Valera dice: nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que la curiosidad de Tomás llevó a esa gran declaración de Jesús. Entonces, querido hermano, nunca tengas miedo de preguntarle a Dios, de consultarle a Dios, de hacerle una pregunta a Dios, por más tonta que te parezca, por más pequeña o insignificante que te parezca. Dios está cerca nuestro y por medio de Jesús tenemos acceso directo a Él. Podemos preguntarle lo que a nosotros nos parezca, cualquier duda que tengamos. Tomás le dice que no sabía a dónde iba Jesús y cómo va a saber el camino. Es que para la mente de los discípulos, para la mente de ellos, todavía no tenían una luz del Espíritu Santo, todavía no comprendían la inmensidad de la persona de Cristo, no comprendían la inmensidad de la obra que Jesús estaba haciendo al morir en la cruz. Tenían sus ojos espirituales totalmente tapados, y a veces nosotros también estamos así. No entendemos lo que Dios hace, no entendemos las cosas que nos pasan, pero sin embargo, ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, sabemos que todo lo que Dios hace es con un propósito, es con un motivo, y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, cuando no entendamos las cosas que pasan en nuestra vida, cuando no entendamos por qué estamos atravesando tal o cual situación, tené confianza, tené confianza de saber de que a Dios le puedes preguntar cualquier cosa. Puedes acercarte y decirle: Señor, no entiendo por qué estoy pasando esta situación, pero confío en que tú la vas a resolver, confío en que vos tenés las respuestas a esta pregunta que yo estoy haciendo. No tengas miedo de acercarte a Dios y preguntarle y sacarte todas tus inquietudes. Muy bien, hasta acá tenemos un discípulo que era decidido, que era leal, que era comprometido, que era curioso, que era exhaustivo, pero hacía las preguntas, no se quedaba con las dudas, que estaba totalmente comprometido con la causa de Jesús, que lo había dejado todo por seguirlo a Jesús, pero de un momento a otro todo su sistema de cosas, todo su sistema de creencias se desploma como un castillo de naipes. Se cae, se hace añicos. ¿Por qué? Porque Jesús muere en la cruz. Imagínate lo que habrá pasado por la vida o por la mente de Tomás. La persona en la que yo había depositado mi confianza, la persona en la que yo había puesto mi fe, la causa por la cual yo había dejado todo, ahora no existe más. Esa persona está muerta. Todo lo que yo había creído, todo lo que yo había dejado, no sirvió para nada. Y se aproximaban, con la muerte de Jesús, se aproximaban las horas más oscuras en la vida de Tomás. Las horas de incertidumbre, las horas de bronca quizás, las horas de tristeza. Jesús muere, es crucificado, como dice la palabra, por nuestros pecados, pero sin embargo resucita. Y ese mismo día que resucita, se le aparece a los discípulos. Pero cuando se le aparece, no estaba Tomás, ¿sí? Y vamos a leer qué pasa después de que Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Qué pasa con Tomás? Dice en Juan capítulo 20, versículo 24.
Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás le contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Juan 20, versículos 24 al 29. Bueno, de este relato hay un montón de cosas para sacar, pero estamos hablando de la vida de Tomás y de lo que Dios hizo en su vida. Evidentemente Tomás tenía una personalidad distinta a los demás discípulos. Todos los teólogos y todo lo que leemos esta historia alguna vez, siempre nos vamos a preguntar: ¿por qué Tomás no estaba con los discípulos ese día? Jesús le había dicho a los discípulos que Él iba a resucitar. Le había dicho que tenían que quedarse juntos, que tenían que mantenerse juntos. Sin embargo, Tomás no estuvo en ese momento. No hay alguna justificación por lo cual Tomás no haya estado ahí. O sea, Tomás tenía que estar ahí, pero no estaba. Por ahí uno pensando y poniéndote en la piel del discípulo, yo pienso que, y esto es un pensamiento mío, no está en los comentarios, yo pienso que Tomás estaba muy defraudado. Él había puesto su fe, él había puesto su confianza en una causa, en una persona, en un proyecto, y ese proyecto se había desmoronado totalmente. Él estaba defraudado, quizás estaba con bronca, estaba enojado, quizás con él mismo, estaba triste porque había muerto su maestro, su amigo, y sin embargo lo que podemos ver es que quizás él tenía una personalidad muy distinta a lo de los demás, quizás un poco más retraído, y cuando vos te pones a pensar, lo que hizo Tomás fue lo más parecido a lo que hacemos nosotros cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida. Lo primero que tendemos a hacer es aislarnos, a estar solos, a no querer hablar con nadie, y sin embargo tenemos los dos polos, digamos. Por un lado estaban los discípulos que estaban juntos, quizás tenían la misma tristeza, la misma desilusión y la misma bronca que Tomás, pero estaban juntos. Y por el otro lado lo tenemos a Tomás, que estaba solitario, lejos de los discípulos. Y de acá podemos aprender que ante dificultades y ante situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a tender a querer apartarnos, alejarnos y a estar solos. Pero lo que tenemos que hacer es totalmente lo contrario, es buscar la compañía quizás de otros hermanos de la iglesia, el consejo de alguien superior a nosotros, de algún hermano con más experiencia. Y quizás por ahí eso es algo de lo que en este tiempo de cuarentena se extraña mucho, es esa comunión entre los hermanos, el poder vernos el domingo, el poder charlar, el poder juntarnos, el momento de oración que yo tanto le criticaba a mi padre, de poder juntarte con un hermano y poder orar. Yo siempre le criticaba al pastor porque decía que por ahí se hacía muy largo todo, pero ahora la verdad que hago un mea culpa y se extraña todo eso. Cuando estamos atravesando momentos difíciles es tan importante el poder estar con otros hermanos. Gracias a Dios ahora ya también están funcionando las células, pero lo que tenemos que tratar de lograr
es el de siempre poder tener esa cobertura espiritual en otros hermanos, quizás en tu líder de jóvenes, en tu maestro de escuela dominical, en el pastor, ante momentos difíciles. Tenemos por un lado los discípulos que estaban juntos y por otro lado está Tomás solo. Los discípulos pudieron ver a Jesús el mismo día que resucitó y pudieron tener una bendición especial. Si ustedes después leen, dice que Jesús impartió el Espíritu Santo y Tomás se lo perdió por no estar ahí con ellos. Y por último, Tomás se negó a creer cuando los discípulos le dijeron: hemos visto al Maestro. Y mirá la persona y la mente que tenía Tomás, que él no dice, no es que yo quiero verlo para creer. Él dice: si yo no meto mis manos en sus heridas, si no toco sus heridas, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Tenía un escepticismo total, ¿no? Muestra un poquito de cómo pensaba él. La verdad que era una persona demasiado, yo me identifico mucho con Tomás, era una persona demasiado curiosa, demasiado, digamos, que necesitaba tocarlo o verlo para comprenderlo, que no se quedaba con la duda. Y Jesús se le aparece y le dice, como leímos: mete aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente, dice la Reina Valera. Dios trata a cada persona de una manera distinta. Hace unos domingos habíamos predicado, habíamos compartido acerca de Abraham, el padre de la fe, el que le creía a Dios sin ver nada. Y que esa fe le había hecho, digamos, recibir la justicia de Dios. Y acá tenemos el polo opuesto. Otra persona elegida por Dios, pero totalmente incrédula. Cuando le dicen que Jesús había resucitado, él dice: no, hasta que yo no vea, y quizás me traen a alguien, una persona que es parecida a Jesús, por eso hasta que yo no toque sus manos, sus heridas, no voy a creer. ¿Y cómo es que Dios trata a cada persona? De una manera distinta, de una manera especial, porque Dios tiene una manera y un trato especial para cada uno de sus hijos. Y la verdad que Tomás fue un privilegiado al poder ser correspondido en su exigencia. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría decirle: bueno, Señor, si yo estoy por tomar esta decisión, pero yo quiero que mañana el cielo esté rosado para saber que es así? Y te imaginas que al otro día te levantes y el cielo está rosado. Algo así pasó con Tomás. Él tuvo una exigencia para poder creer. Y fue uno de los pocos personajes bíblicos en donde sus exigencias fueron correspondidas. Y termina este relato con una de los versículos más fuertes del libro de Juan. Quizás yo diría es la parte culminante del libro de Juan, donde Tomás dice: entonces exclamó, dice el versículo 28, mi Señor y mi Dios. Tomás en una frase, resume todo el libro de Juan, al decir mi Señor y mi Dios. Yo no sé si Tomás llegó a meter las manos en el costado, llegó a tocar las heridas, la palabra no dice. Dice simplemente que cuando Jesús le dice eso a Tomás, Tomás hace una exclamación que quizás ahora nosotros no la entendemos, pero para el pensamiento judío, para ellos existía un solo Dios, que era Yahvé, que era Jehová. Ellos no podían decirle Señor a nadie más que no sea Dios. Todo el libro de Juan habla sobre la deidad de Jesús. Y Tomás
en una frase lo resume: mi Señor y mi Dios. Y es tan imponente, digamos, lo que él dice. Tomás ahí capaz recapitula, ¿viste? Como en una película, dice con quién había caminado, con quién había hablado, con quién había compartido las comidas, las cenas, con quién quizás había hecho alguna broma, con quién había estado hablando, era con Dios mismo. Para concluir, el Señor le dice a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Vamos a hacer una recapitulación, ¿sí? Primer punto: ¿estás comprometido con la causa de Jesús, así como lo estaba Tomás, que estaba dispuesto aún a morir por Jesús? Segundo punto: no tengas miedo de preguntarle a Dios tus dudas, tus inquietudes. Tercer punto: Dios tiene un trato especial por cada uno de sus hijos. Dios trata a cada persona de una manera distinta. Lo que busca simplemente de sus hijos o de aquellas personas que tengan esa disposición a acercarse a Él. Y último, considérate feliz, considérate dichoso, como dijo Jesús, por haber creído sin haberlo visto. Nosotros no hemos visto la resurrección de Jesús, no lo hemos visto y hemos creído sin verlo. Tenemos esa fe y tenemos esa confianza de que el Señor está al lado nuestro. Y por ello tenemos una bendición que va mucho más allá. Somos mucho más dichosos y tenemos un trato especial de parte de Dios para con nosotros. Cada uno de sus hijos tiene un trato especial de parte de Dios. Espero que hayamos podido aprender algo más acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida de Tomás, y que esta palabra pueda haber sido bendición para tu vida. Un saludo, mis queridos hermanos, y espero que nos podamos ver pronto.